Como lo prometimos, junto a nosotros el doctor Hugo Parma, es abogado él de la ciudad de Ceres. Se hizo sumamente conocido hace un tiempito atrás, ¿no?, con el caso María Fernando Chico, aquel asesinato, aquel homicidio en la localidad de Ceres, donde una joven de 16 años, digo bien, perdió la vida. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a partir de ese caso ustedes comenzaron con una lucha, o con una idea que era tratar de cambiar leyes en la Argentina. ¿Se puede esto? ¿Han logrado algo? ¿Cómo está la lucha hoy en día? Cambiar siempre es posible, ¿no? En el caso concreto que vos me planteás, hace poco más de 2 años, fue el 15 de febrero de 2015, en Ceres se produjo un hecho que no tenía antecedentes en la historia de la comunidad. Pensá que en Ceres fue fundada en 1892 y fue que una menor de 16 años dio muerte a María Fernanda Chico, una joven de 18 años. Y bueno, a mí en la emergencia me tocó enfrentar el dolor de los padres. Dicen que en la vida no hay dolor más profundo que la pérdida de un hijo, y advertí que el segundo dolor que le había provocado en ellos fue describirles sintéticamente el panorama constitucional y legal desde el punto de vista nacional y provincial, como las falencias del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe en materia de menores en conflicto con la ley. Sintéticamente, lo que dijimos en el año 2015, que lo podemos decir ahora exactamente en los mismos términos, es que en relación a estos delitos graves cometidos por menores de edad, la mora del Congreso de la Nación, la mora de la legislatura de la provincia de Santa Fe en materia legislativa y el déficit legislativo era notorio, porque tenemos una justicia de menores que hoy en Santa Fe no da respuesta a la víctima, no da respuesta a los derechohabientes de la víctima, y yo creo que no da respuesta a la sociedad y ni siquiera da respuesta al propio menor en conflicto con la ley. Es decir, un desastre. Para sintetizarlo, en el año 1989 se sancionó a nivel internacional la Convención de los Derechos del Niño. En el año 94, que se reformó la Constitución Nacional, se la incorporó expresamente como legislación con jerarquía constitucional. Y quiere decir que pasaron 28 años desde la sanción de la Convención, pasaron 23 años desde la modificación de la Constitución Nacional, y en materia de menores sigue rigiendo en la Argentina una ley del año 1980, que es la 22278, una ley patética, muy mala, que debió adaptarse tanto a la Convención como a la Convención constitucionalizada, e inexplicablemente el Gobierno de la Nación no lo hizo. Ustedes habrán escuchado que ahora, en estos días, se está debatiendo el tema de la modificación de la ley en cuanto a la imputabilidad, sí, pretendiendo bajarla de 16 a 14. Y ese es precisamente el punto por el que erróneamente el Gobierno Nacional inicia el debate, porque es el punto por el que no habría que haberlo iniciado. Lo que hay que hacer es analizar otros puntos, porque eso es controvertido desde el punto de vista supraconstitucional y constitucional, es decir, tratados y Constitución Nacional. Pero sí hay otros puntos que debe verse. Y a nivel provincial, Santa Fe tiene un Código Procesal de Menores que data del año 96, es decir, que es posterior a la Constitución, que está adaptado a la pésima ley nacional en materia de régimen penal juvenil. Y bueno, realmente ese código es un rosario de inconstitucionalidades. Nosotros los marcamos en reiteradas oportunidades en cuanto está a contramano de paradigmas constitucionales en materia procesal penal que no pueden ser soslayados. Ustedes habrán escuchado que en materia procesal penal para adultos rige en Santa Fe desde 2014 el juicio oral, el nuevo Código Procesal Penal, y seguimos con una justicia de menores que en realidad
no se explica cómo la legislatura de la provincia de Santa Fe no la ha modificado. Más que un cambio de las leyes, lo que se pide es la adaptación de la legislación procesal penal en materia de menores a esos paradigmas básicos constitucionales de lo que yo te hablaba. Porque hoy los juzgados de menores funcionan como una especie de padre de familia. Nosotros decíamos que un juez de menores prácticamente no distingue entre un niño en situación de calle y un niño que cometió un delito grave, como cometer un delito contra la vida, y el mismo juez es el que investiga, ordena las pruebas, las produce, lee los alegatos, dicta la sentencia, cosa que ya no se puede hacer más en ningún país del mundo. Santa Fe debe ser, yo creo que la única de las 24 provincias de la República Argentina que sigue con ese régimen procesal penal tan lamentable, en la que al final nosotros pedimos por favor que nos permitan incorporarnos como derechohabientes de la víctima a nivel legislativo, que en el Código Procesal de Menores la ley se lo prohíbe. Fíjese que es tan absurdo que si alguien es víctima del robo de una bicicleta puede constituirse como parte querellante en el proceso penal cuando el autor fue un adulto. Pero los papás de una joven muerta, como el caso de María Fernanda, como la autora de hecho había sido menor de edad, no se podían constituir como parte querellante, lo cual es incompatible con una república seria y esos paradigmas constitucionales que yo te decía, y ni siquiera tienen derecho de acceso a las actuaciones, o sea, para tener un control mínimo, porque como hay un menor de edad, esas actuaciones son reservadas. Es decir, es loco que sea más importante, más trascendente como valor jurídico la reserva de la identidad del menor de edad y de las actuaciones, cuando lo que está de por medio es el derecho más sagrado que tiene un ser humano, que es justamente el derecho a la vida. En ese contexto hicimos reuniones con diputados, hicimos reuniones con senadores, planteamos el tema de toda la forma que pudimos, se juntaron más de 10.000 firmas para apoyar esta modificación, y tanto a nivel nacional como a nivel provincial seguimos exactamente en el mismo lugar. La solidaridad de todo un pueblo y de la región con respecto a este hecho, porque la sociedad observa que la justicia penal de menores no existe y que los tratamientos preventivos que se ordenan no sirven para nada. Todo lo que se hizo hasta ahora fue en vano. Hay un par de proyectos de reforma dando vueltas del Código Procesal de Menores en la legislatura de la provincia de Santa Fe, pero no es la respuesta que los legisladores tendrían que haber tenido. Nosotros hablamos con el senador del departamento San Cristóbal, el senador del departamento 9 de Julio, los diputados que integran la Comisión de Derechos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el ministro de Justicia en aquel entonces Lewis, y es como es un tema en el cual no se quiere avanzar. Tan absurdo es todo, y sí, termino este concepto, que en este momento la autora de un hecho tan aberrante, que la fiscal que interviene en la causa, muy buena fiscal ahora, la doctora Bertero, al formular las conclusiones pidió que se lo califique como homicidio doloso calificado por la circunstancia de alevosía. Tan absurdo es que la joven que cometió este delito hoy está en un régimen de libertad asistida, y en ese régimen de libertad asistida, con la madre y con parientes, con seguimiento psicológico, continuará hasta que se dicte sentencia, que la va a dictar la misma jueza que investigó, que ordenó las pruebas, etcétera, etcétera. Vuelvo, todo a contramano de paradigmas constitucionales básicos. Y es tan insólito que quien pidió la libertad, a los padres no lo dejan participar, a los padres de la víctima me refiero, y quien pidió la libertad asistida fue la provincia de Santa Fe, una terapista ocupacional y una psicóloga, que vieron que había supuestamente una evolución favorable de la imputada de la comisión del delito, y pidieron la libertad asistida. La propia provincia pide el régimen de libertad y la salida de quien estuvo detenida prácticamente un año después de haber cometido un hecho como ese. Y en esas resoluciones judiciales se destaca la excepcionalidad de la privación de la libertad, que son medidas provisorias, que los procedimientos tutelares están destinados a reencauzar al menor, etcétera, pero no se valora algo que la sociedad le está pidiendo a los políticos y los legisladores que valoren, que es el derecho a la vida. Ese derecho se conculca y tiene más derechos quien lo agrede, aniquilándolo, que quien es víctima de ello, ¿no? Que no se puede defender más, sino que tiene que hacerlo a través de su derechohabiente.